Delfos, el enigma del ombligo del mundo. ¿Te atreves a desentrañar los secretos de un lugar donde los dioses susurraban y los imperios temblaban? Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde la historia se entrelaza con el mito y la verdad se esconde tras velos de misterio. Encaramado en las laderas del monte Parnaso, un santuario aguarda, envuelto en la bruma del tiempo. Delfos, un nombre que resuena con ecos de profecías y destinos entrelazados. No era simplemente un templo, sino el epicentro espiritual del mundo helénico, un crisol de ambiciones y temores donde reyes y plebeyos buscaban la guía divina. Imagina un lugar donde el viento gime relatos ancestrales y las piedras susurran secretos olvidados. Delfos, el ombligo del mundo, un punto de convergencia entre lo terrenal y lo celestial. Aquí, las decisiones más trascendentales se forjaban, las guerras se planeaban y los destinos de las ciudades pendían de un hilo. En el corazón de este laberinto sagrado, una figura emerge de las sombras, la Pitia. Una mujer envuelta en misterio, un canal entre los mortales y los dioses. Su presencia, un enigma, su voz, un eco de la divinidad. Rodeada de vapores embriagadores, sentada sobre un trípode ancestral, la Pitia se sumergía en un trance profundo. En ese estado alterado, sus labios proferían palabras enigmáticas, frases crípticas que los sacerdotes interpretaban, desvelando la voluntad de Apolo. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué secretos ocultaba tras su mirada velada? El oráculo de Delfos, más que una mera superstición, fue una fuerza motriz en la historia griega. Durante siglos, su influencia se extendió como una sombra sobre la política, la guerra, la economía y la religión. Desde el siglo VIII a.C. hasta el IV después de Cristo, su poder fue tal que imperios enteros modificaron su curso siguiendo sus oráculos. Lo asombroso reside en la naturaleza de sus profecías, ambiguas, envueltas en simbolismo, pero con una precisión inquietante. ¿Cómo un lugar tan pequeño pudo ejercer tal dominio sobre el destino de una civilización? ¿Era magia, manipulación o una conexión genuina con lo divino? La Pitia, elegida entre mujeres mayores, puras y nacidas en Delfos, era el conducto entre los mortales y el dios Apolo. El ritual que la envolvía era tan fascinante como inquietante. Sentada sobre un trípode, emanaban vapores de una grieta en el suelo, posiblemente gas etileno u otros compuestos volcánicos, que la sumían en un estado de trance. En ese estado alterado de conciencia, la Pitia pronunciaba frases incomprensibles, palabras sueltas que los sacerdotes del templo interpretaban y convertían en respuestas divinas. ¿Eran los vapores la clave de sus visiones? ¿O era todo una elaborada puesta en escena para mantener el poder del santuario? Historiadores modernos han intentado desentrañar el misterio del oráculo, buscando explicaciones racionales a un fenómeno que desafía la lógica. Algunos creen que los vapores eran reales y producían alucinaciones, mientras que otros sugieren que todo era una sofisticada manipulación. Pero lo innegable es que el oráculo funcionaba. No porque sus profecías fueran inherentemente mágicas, sino porque la gente creía en ellas. Y cuando una sociedad deposita su fe en algo con suficiente intensidad, esa creencia se materializa en consecuencias tangibles. Las profecías de Delfos no eran predicciones directas, sino acertijos poéticos, laberintos de doble sentido. Frases como "si cruzas el río, un gran imperio caerá" podían interpretarse de múltiples maneras, dejando espacio a la ambigüedad y la manipulación. Sin embargo, estas palabras, cargadas de significado, tenían el poder de alterar el curso de la historia. La clave residía en la interpretación, en la capacidad de discernir el mensaje oculto tras el velo del simbolismo. Un ejemplo impactante es la historia de Creso, rey de Lidia. Antes de atacar al imperio persa, consultó al oráculo de Delfos, quien respondió: "Si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio". Creso, confiado en su victoria, cruzó el río, y el imperio que cayó fue el suyo. Los persas lo derrotaron, y su reino se desvaneció. El oráculo no había mentido, sino que había revelado la verdad desde la perspectiva del destino, no del deseo. Una lección cruel sobre la fragilidad del poder y la importancia de la humildad.
Cientos de ciudades-estado acudían a Delfos antes de fundar colonias, emprender campañas militares, firmar tratados o tomar decisiones cruciales. El oráculo era una especie de Google sagrado de la antigüedad, un centro de información y asesoramiento donde se buscaba la aprobación divina. Incluso Esparta, conocida por su disciplina y pragmatismo, seguía las indicaciones del oráculo con una devoción casi fanática. El poder de Delfos trascendía las fronteras de la razón, influyendo en las decisiones de los líderes más poderosos del mundo griego. Pero Delfos no era solo misticismo y profecías. Era también un centro de poder político y diplomático, donde las ciudades competían por el favor de los dioses a través de ofrendas opulentas. Tesoros, estatuas, templos, todo valía para ganarse la influencia del oráculo. En realidad, Delfos era un juego de poder terrenal disfrazado de divinidad, un lugar donde la religión, la política y la economía se entrelazaban en una danza compleja de influencia mutua. Un microcosmos de la ambición humana, donde la fe se utilizaba como herramienta de dominación. Con el tiempo, el oráculo fue perdiendo su influencia. Las conquistas romanas, el auge del cristianismo y los cambios culturales erosionaron su poder. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Teodosio prohibió todos los cultos paganos, sellando el destino de Delfos. El silencio se abatió sobre el santuario. Ya no hubo más profecías, más peregrinaciones ni más sacrificios. El templo quedó abandonado y el monte Parnaso volvió a ser un lugar de montañas y viento. El eco de la voz de la Pitia se desvaneció en el tiempo. Pero el legado de Delfos perdura. Hoy en día, es un sitio arqueológico impresionante, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde aún se puede sentir la energía de lo que una vez fue el centro del mundo. Los antiguos griegos creían que Delfos era el ómpalos, el ombligo del mundo, un punto de conexión entre lo terrenal y lo divino. Y ese centro aún late en la historia de la humanidad, recordándonos el poder de la creencia, la fragilidad del poder y la eterna búsqueda de significado. Delfos, un enigma que sigue fascinando a historiadores, mitólogos y aficionados a la historia. Más allá del mito y la leyenda, el oráculo de Delfos nos ofrece una poderosa lección sobre la psicología colectiva, el poder de la creencia y cómo la palabra, bien utilizada, puede mover ejércitos, fundar ciudades o destruir imperios. La Pitia, sentada sobre su trípode, no era solo una mujer en trance, sino el símbolo de una civilización que comprendía que, a veces, no hay mayor fuerza que una historia bien contada. Porque, como bien sabemos, las historias mueven el mundo. ¿Te ha fascinado este viaje a través del tiempo y el misterio? ¿Quieres profundizar en los secretos de Delfos y descubrir las verdades ocultas tras el mito? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos sobre historia, mitología y enigmas del pasado. Dejar un comentario compartiendo tus propias teorías e interpretaciones sobre el oráculo de Delfos. Compartir este video con tus amigos y familiares que aman la historia y el misterio. Únete a nuestra comunidad de exploradores del pasado y desentraña los enigmas que aún resuenan en el presente. El misterio de Delfos te espera. No te olvides de darle suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, dando sugerencias o qué tema te gustaría que abordáramos. Este es tu canal, historias que inspiran y sorprenden. Nos vemos en el próximo video.